Hola, bienvenidos a otro vídeo del canal PharmaOne. En esta ocasión vamos a hablar sobre la intoxicación de anfetaminas. Este es el índice que vamos a seguir en este vídeo. Y bueno, con respecto a la introducción a las anfetaminas no tienen un efecto estimulante y alucinatorio. El consumo habitual que realizan o la forma que se consume es mediante pastillas, pero también se puede consumir de forma inhalada o fumada. En los últimos 30 años se ha introducido, ¿no?, droga de síntesis, pero la prevalencia de consumo y frecuencia de aparición de estas drogas sintéticas son pequeñas con respecto a las derivadas de las anfetaminas clásicas. Aquí quería explicar un poquito la fisiopatología de las complicaciones del consumo del MDMA. El MDMA, como podemos aquí ver en esta tabla, produce un efecto de euforia y este efecto puede desencadenar un aumento de actividad muscular y con ello producir una hipertermia o una radiomiólisis, y que si vemos que si no se regula la radiomiólisis podría llegar a la insuficiencia renal aguda del consumidor. Aparte de esto, las anfetaminas clásicas tienen un efecto, ¿no?, un aumento de la dopamina que produce un aumento que puede producir una alteración del centro termorregulador y con ello producir la hipertermia, y por esto aumenta la ingesta hídrica. Pero este aumento de ingesta hídrica hay que tener en cuenta de que la MDMA o las anfetaminas clásicas puede producir un aumento de la vasopresina y por ello una restricción hídrica. Esto a que puede desencadenar a una disminución de la osmolaridad plasmática y una hiponatremia. Esto aumenta el líquido intracelular y como consecuencia un edema cerebral al consumidor o al paciente. ¿Y qué clínica están buscando los consumidores de anfetaminas? Pues bien, como hemos mencionado anteriormente, es la euforia, incremento de la libido, aumento de la percepción sensorial y una disminución de sueño y fatiga. ¿Y de qué depende la intensidad de la sintomatología en cada consumidor? Pues depende de la dosis consumida y de la tolerancia del consumidor. ¿Y qué complicaciones puede producir una intoxicación aguda de anfetaminas, ¿no? Pues a nivel cardiovascular puede producir palpitaciones, arritmias y angor. A nivel neurológico puede producir cefalea, bruxismos, pero lo que tenemos que tener más en cuenta es el ictus isquémico y las crisis comiciales. Y a nivel psiquiátrico puede producir agitación, ansiedad, paranoia, alucinaciones y delirio. Existen dos formas graves de idiosincrasia que se caracteriza de que no depende de la dosis consumida del paciente, pero sí que depende de la susceptibilidad o de la tolerancia del consumidor. Y esto pueden desencadenar dos formas graves, que son la hepatitis fulminante o el síndrome de fiebre alta, que se caracteriza por unas temperaturas más de 40 grados centígrados, y si esto no se revierte, puede ocasionar puede ocasionar hipertermia, fallo multiorgánico, incluso el coma y la muerte del paciente. ¿Y cuál es el diagnóstico de una intoxicación aguda de anfetaminas? Pues como todas las drogas, hay que realizar una buena historia clínica si el paciente lo permite, viendo si los síntomas son compatibles y tiene antecedentes de consumo de drogas. También hay que realizar una test de orina de tóxicos, teniendo en cuenta de que si sale positivo solo indica de que el paciente ha consumido anfetaminas, pero no sabes la cantidad de que ha consumido, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay falsos positivos y esos pacientes toman antidepresivos y neurolépticos. ¿Y cuál es el tratamiento de una intoxicación aguda de anfetaminas? Lo más importante y lo que hay que saber es que no hay antídoto para esta droga y que el tratamiento se caracteriza por el control de síntomas y medidas de soporte. En esta tabla os dejo explicar, ¿no?, los diferentes tratamientos sintomáticos que deberíamos realizar en función de la sintomatología del paciente, ¿no? Como hemos explicado en estas ocasiones,
Una intoxicación de anfetaminas puede producir, ¿no?, una retención de líquido a nivel intracelular que puede producir una hiponatremia, pues hay que realizar restricción hídrica. Hipertermia, pues hay que desnudar al paciente en mantas o sueros fríos, todo aquello que pueda ayudar a la disminución de la temperatura del paciente, pero hay que destacar que hay que evitar los antitérmicos porque no son eficaces. Y a nivel de convulsiones, utilizar benzodiazepinas, fenitoínas, si se encuentra en estatus. Ansiedad o agitación, pues se utilizaría benzodiazepinas o olanzapina, y etcétera, ¿no? En función del tratamiento del paciente, sintomáticos del paciente, pues se utilizará una u otra, ¿no? Por ejemplo, si la hiponatremia se realiza una restricción hídrica, una radiomiolisis del paciente, se aconsejaría realizar una rehidratación. Bueno, esto es todo en esta ocasión de la intoxicación aguda de anfetaminas. Espero que os haya servido la información de la intoxicación y bueno, si os ha gustado, suscribiros a nuestro canal. Hasta la próxima.